¿Qué es un negocio lean? ¿Cómo reducir el riesgo de tu proyecto emprendedor? ¿Cómo conseguir tus primeros clientes? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de email marketing para negocios lean con Alfonso Prim. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente una hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte un euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante de, no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final, que es que cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Mira, dice el refranero que lo que bien empieza, bien acaba. A mí más que el refranero me lo decía mi padre, vamos, me lo dijo desde pequeño, ¿no? Lo tengo ahí marcado a fuego. Es que yo leo esta frase y es que estoy oyendo la voz de mi padre, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que es un consejo este que es tan bueno como difícil de aplicar, porque la clave está en definir ese buen comienzo. Si lo que quieres es comenzar a emprender, que bueno, muchos de los que escucháis este podcast es a lo que estáis, pues las cosas se complican, porque el riesgo de pérdida asociado a una mala experiencia empresarial es algo que te deja ahí marcado, bueno, sobrevolará en el futuro, sobre todo aquello que quieras hacer posteriormente. Así que, como te decía, es muy importante comenzar con buen pie. Y también te decía que es algo más fácil decirlo que hacerlo. Así, pasa lo que pasa, que la inmensa mayoría de la gente piensa que, los que nos dedicamos a emprender somos unos valientes, casi rozando la locura. Hace unos días me reía con la gente de mi equipo porque alguien me había preguntado si yo era autónomo o era una persona normal. O sea que este es el nivel de conciencia, de valentía con el que nos ve la sociedad española en este momento, ¿no? Pero bueno, esto es así porque no saben, estas personas no saben que no solo hay que tener valentía, sino que existe una forma de emprender rápido y reduciendo los riesgos asociados a la mínima expresión. Se trata de la metodología Lean Startup, que te permite aumentar considerablemente tus posibilidades de éxito sin arriesgar gran parte de tus ahorros ni tirar tu tiempo a la basura. Ahorrar tiempo y dinero, ¿eh? Eso te suena ya bien, ¿eh? El sueño de cualquiera que quiera emprender. Pero bueno, te diría que el experto soy yo, pero no es verdad. El experto que está hoy aquí acompañándonos es Alfonso Prim, que es ingeniero de formación y emprendedor como vocación. Lleva desde 2011 creando negocios propios, aplicando el método Lean Startup, aplicando también creatividad, marketing online y ayudando a otras empresas y emprendedores a lanzar sus proyectos de la misma forma que él lanza los suyos. Además, es el autor del recientemente publicado libro 30 errores que matarán tu negocio. Y bueno, las razones para llevar tanto tiempo haciendo esto, o las que Alfonso esgrime, son que disfruta creando nuevas líneas de negocio para empresas, emprendedores y para sí mismo. Y se gana muy bien la vida con ello porque tiene un método que funciona. Y si buscas ese método y un acompañamiento para convertir tu idea de negocio en algo rentable con lo que ganar dinero y sobre todo ser dueño de tu tiempo, este es el episodio del podcast que tienes que escuchar. Alfonso, bienvenido. Yo sé que no paras, seguro que algo me he dejado en el tintero, pero bueno, bienvenido. Y bueno, si me deja algo, ahora es el momento. Sí, sí, nada, nada. Muchísimas gracias a ti por dejarme venir aquí, por darme un poquito de espacio y, bueno, por permitirme tener una charla contigo hablando de esto que a mí me apasiona, que es emprender, lanzar negocios e intentar hacerlo de la manera más eficiente que yo al menos conozco. Bueno, es una metodología muy extendida.
pero muy desconocida, yo creo que también. Y bueno, hasta el punto tú te has lanzado ya a publicar el libro, yo quería empezar por ahí, porque el libro está, bueno, no sé cuánto lleva, estamos grabando en Semana Santa, bueno, esto va a salir 2, 3 semanas después, pero vamos, a mí se van un poco las fechas. ¿Un mes lleva en las estanterías? Sí, el libro lo lancé en preventa porque, Ujú. bueno, a mí me gusta mucho lanzar cosas en preventa. Bueno, es muy lean Y eso. eso es muy linda. Por eso hay que aplicar un poco lo que decimos que hay que hacer, ¿no? Entonces, ya para comprarlo físicamente se podía desde el 26 de febrero. Y es Ujú, un libro, pues bueno, con 30 errores. Siempre suelo decir que, porque a veces me preguntan, ¿y cómo has cogido 30? Y yo, pues lo difícil es seleccionar solo 30, ¿no? De todos los que he cometido a lo largo de estos años. ujú, Y la verdad es que son aprendizajes, pues desde 2011 que llevo emprendiendo, pues si estamos en 2024, 13 años ya, donde me han pasado muchísimas cosas y ujú, donde he metido la pata muchas veces y donde he acertado otras, pero sobre todo lo interesante cada vez que la cagas es aprender, ¿no? Que es un ujú. poco de lo que se trata. Sí, tú antes me has corregido en otra charla que hemos tenido en tu podcast, estamos haciendo el partido de ida y vuelta, y yo te decía, método Lean, fracasa rápido, ¿no? Y tú me decías, acierta rápido, ¿no? No sé, pero es verdad que en mi cabeza yo escucho muchas veces Sí. esa frase de fracasa rápido, ¿no? Que quizás se encaja mucho con eso de los 30 errores. Bueno, un poco aprender también en cabeza ajena, que también se aprende, ¿no? Que siempre dicen, no, se estamenta mejor en la propia. Hombre, en la propia no se te olvida. Hombre, yo creo que cuando uno ve que alguien comete un error y ve que ese error es reincidente, en este caso además aparece en un libro, yo creo que es una buena forma de aproximarse a este tema de los negocios, ¿no? Sí, sí, el tema de cometer errores está muy bien siempre que sean errores pequeñitos, ¿no? Que de alguna manera no la cagues tanto que ya no tengas Que se capacidad te quite de las ganas. respuesta. Eso es. Que es un poco lo que pasaba pues, cuando se lanzaban negocios de la manera tradicional, ¿no? Que te encerrabas un año haciendo el megaproducto y cuando lo lanzabas al mercado, pues ¿qué pasaba? Pues en general nada, no pasaba nada. Entonces nadie lo compraba y habías invertido un montón de recursos, de tiempo, de dinero en algo que luego no tenía ningún respaldo en el mercado, ¿no? Entonces, de ahí un poco lo de fracasar rápido, que a nadie le gusta fracasar, por eso te decía, joder, aquí si podemos acertar siempre, yo Nada más prefiero acertar mala venta siempre. tiene eso, ¿no? Yo te ayudo a fracasar rápido, ¿no? Mala venta Claro. tiene. Pero sí que es verdad que al final la metodología Lean Startup lo que se basa es de testar cada una de las Mm, ideas que vas teniendo de la manera más rápida posible en el mercado, ¿no? Para que te des mm. cuenta rápido de si vas por la dirección correcta o tienes que tomar otra dirección diferente. Una duda, ¿hay que pasar por los 30 errores? ¿Esto es como las penitencias, como las estaciones de penitencia o no podemos saltar alguno? Sí, hay una hoja con checks, ¿no? Y tienes que ir haciendo los... Y cuando llegas al último ya tienes Eso, ya te dan un premio, ¿no? eso, tienes el O carnet, realmente son cosas que te van a pasar sí o sí, o bueno, un poco como has planteado esta historia. bueno, son cosas que es muy probable que te pasen en algún momento siempre que dediques el tiempo suficiente y el esfuerzo suficiente a tener una idea, ¿no? Como Ujú. siempre decimos, pues las ideas que se quedan en la cabeza, pues ahí están y nunca salen y entonces nunca la cagas y nunca, pero tampoco nunca te va bien. Entonces, cuando de verdad te pones a hacer a convertirlas en realidad y a hacerlas reales en el mercado, es cuando empiezas a encontrarte con que la teoría no es igual que la práctica, ¿no? Como casi Y siempre. entonces, eso es, como casi siempre. Entonces, cuando sales al mercado es cuando empiezas a encontrarte problemas, problemas de todo tipo, relacionados con el negocio, problemas personales muchas veces, porque yo, por ejemplo, en el libro empiezo hablando de 3 errores muy típicos Ujú, que no tienen nada que ver con el negocio, que son errores propios personales. Pues uno, someterte a un estrés y no saber de parar. Otro también, pues que abandonas tus hábitos saludables que posiblemente tenías antes y que al final es lo que te hace estar bien para que tu negocio pueda estar bien. Si tú te abandonas como persona, digamos que eres como un taburete, ¿no? ujú, Sujeto por 3 patas. Tu negocio, tu vida personal y tu salud propia, ¿no? ¿Quién eres tú como persona? Si una de esas te falla, el taburete se va a caer. ujú. Entonces, muchas veces nos olvidamos por el negocio de la pata personal y de la pata de cuidarnos a nosotros mismos. Y yo creo que siempre hay que empezar por ahí, ¿no? Al final,
Esto es como lo de las mascarillas de los aviones. Cuando tienes un crío al lado, primero ponte la tuya y luego Ujú. ayúdale al crío, ¿no? Pues Exactamente. esto es lo mismo. Primero cuídate tú y luego serás más capaz de cuidar de tu negocio. Qué bueno esto que dices, porque esto sirve tanto si eres un emprendedor, un solopreneur, como si tú lo que te estás planteando es un proyecto más grande, ¿no? Porque al final los proyectos los sustentan personas y al trabajo le dedicas muchas horas. Y cuando es un trabajo de emprendimiento, quizás incluso alguna más. Por lo menos las preocupaciones que te las llevas encima, ¿no? O las ocupaciones, prefiero decir, porque no siempre estás pensando en cosas malas, también estás pensando en Sí, qué voy a hacer, ¿no? Al final es también saber gestionar esos momentos de euforia, ¿no? No solo, no, es que esto no va conmigo, ¿no? También es decir, espera, espera, echa el freno que te estás emocionando, ¿no? Así que sí. qué importante esto que dices. Y entiendo que esto, bueno, voy a empezar ya. Pues vamos también a poner un poco el foco, hemos dicho Lean Startup, tal, las cosas tienen su nombre. A mí me gusta en este podcast también un poco que las traduzcamos, ¿no? Porque muchas veces cuando las Mm. traduces quedan mucho más claras. Y la primera pregunta sería esa, ¿no? Empezar con una definición. La metodología Lean Startup, ¿cómo la definiríamos? Bueno, en unas pocas palabras, lo que necesites para explicarte, pero por dar un marco general de en qué consiste realmente. Sí, pues yo la definiría como una metodología que te ayuda a reducir el riesgo a la hora de lanzar un proyecto innovador al mercado. Y esto, separado por partes, es al final tener éxito con un negocio o que vaya bien o que funcione bien, es una cuestión de probabilidades. Cuantas más probabilidades pongamos a nuestro favor, mejor. Esto es como cuando vas con el coche. Si vas borracho sin cinturón por el carril contrario y con una rueda pinchada, pues es muy probable que te la pegues. Mm. Pero si haces todo bien, vas con el cinturón, no has bebido, vas por tu carril, has mirado la presión de los neumáticos, hombre, te la puedes pegar igual, igual, pero no hay tantas probabilidades, ¿no? Pues Pero lo más entonces, probable es que no, de hecho. O sea eso es, que. lo más probable es que no. Entonces, con los negocios pasa un poco parecido. Vamos a intentar poner todas las probabilidades que podamos a nuestro favor. Nunca va a haber, perdón, nunca va a haber el 100% de probabilidades de que la Ujú. cosa va a salir bien, porque nadie te va a garantizar el éxito, porque si no habría éxitos por ahí a punta pala, ¿no? Pero, sin embargo, si vas haciendo las cosas bien y vas dando pasos pues en la dirección correcta, pues lo más probable es que acabes teniendo un negocio que funcione y que te haga feliz, ¿no? De Ujú. alguna manera. Entonces, la metodología Lean Startup yo la resumo como eso, como reducir el riesgo a la hora de poner un negocio innovador en el mercado. Y digo innovador también porque la metodología Lean Startup funciona muy bien cuando hay mucha incertidumbre, cuando hay muchas incógnitas ahí que no sabemos. Porque si vas a montar una panadería, siempre digo panadería, pero lo mismo me da una tienda de Sí, pero zapatos, algo muy ¿no? cotidiano, sí, sí. Ujú. Eso, que sabes muy bien cómo es el producto, quién te va a comprar el pan, sabes cuánto te cuestan los ingredientes, sabes a cuánto tienes que vender el pan, pero cuando vas a lanzar algo donde no hay muchas referencias en el mercado, ahí empiezan las incógnitas. No sabes exactamente quién es tu cliente, no sabes muy bien dónde está, no sabes muy bien qué precio poner, no sabes muchas cosas, ¿no? de ese mercado. Ujú. Entonces ahí es donde funciona mejor la metodología. Y luego, Pero se puede utilizar, ¿no? Para el negocio sí, tradicional se puede sí, utilizar sí. igualmente, ¿no? Ujú. Sí, lo que pasa que eso, pues quiero decir, te ayuda más frente a las herramientas habituales cuando hay incertidumbre, pero Ujú. lógicamente para montar cualquier negocio vas a necesitar aplicar el sentido común, que eso también es una definición muy buena del Lean Startup, que es aplicar el sentido común a lanzar un negocio, que eso Ujú. habitualmente pues también se nos olvida, ¿no? Esto es como los hijos, ¿no? Que para mí mis hijos son los más guapos y los más bonitos, pues cuando tenemos un negocio o una idea de negocio, también pensamos que a todo el mundo le va a parecer nuestra idea la mejor. Sí, señor. Entonces, habitualmente no suele ser así. O es para todo el mundo, que es el otro que yo siempre digo, Eso es. ¿cuál es tu Sí, cliente sí. ideal? No, hombre, esto es para todo el mundo. Digo, uy, mal vamos. Hay Mal mucho trabajo asunto. por hacer aquí todavía. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, por poner un poco en contexto, la metodología Ujú. Lean Startup parte de un libro y de un ingeniero americano que es Eric Ries, que es quien dio a conocer aplicando muchas de las metodologías de Lean Manufacturing de Toyota y toda esa parte, Ujú. aplicado un poco al lanzamiento de startups. Entonces, unió los dos conceptos de una manera muy marketera y de una manera, pues yo diría que genial y muy americana, y eso le ha permitido, pues bueno, que la metodología Lean Startup se haya extendido por el mundo. Y sí que es verdad que yo he notado que hubo un pico hace unos años donde mucha gente hablaba de Lean Startup y ahora es como que
que ha bajado un poquito. Pero bueno, a mí es una metodología que me gusta mucho. Y bueno, oye, aquí has abierto dos preguntas. Bueno, la primera sobre esto último. ¿Y eso por qué crees que ha ocurrido? Es decir, ese bajada en las menciones o ese interés, no sé cómo definirlo. ¿Tú cuál crees que es la causa de esto? Pues yo creo que como todo va un poco por olas y por modas, ¿no? Es como, no sé, la creatividad, por ejemplo. Durante muchos años estuvo en la cresta de la ola. Ujú, Había que hacer, yo qué sé, salas de creatividad, experiencias de creatividad, trabajo en equipo con creatividad y ahora lo mismo, está un poco, digamos, de capa caída, ¿no? Luego pasó con Design Thinking también, que todo el mundo hablaba de Design Thinking. Era ujú, la repera, era la repanocha que yo. Y luego pues baja un poco. Y con Lean Startup pues lo mismo, cuando creció se hizo muy famoso el libro y se hizo muy famoso Eric Ries y entonces parecía que todo el mundo en todos los sitios tenía que estar hablando de Lean Startup y luego es como que la cosa decae un poco, ¿no? Ahora que estamos con la inteligencia artificial, que estamos todos ahí en la cresta de la ola, esto es la pera, va a cambiar el mundo y tal, y estamos ahí a tope todos, pero yo supongo que luego de aquí a un año o a 2 años o a lo que sea, pues el tema, no digo que no siga avanzando y que no siga evolucionando, pero sí que digamos que la repercusión mediática, pues yo creo que bajará un poco. Entonces yo ujú. creo que a Lean Startup le ha pasado un poco parecido, ¿no? Que cuando salió era la pera y luego sigue siéndolo, es una metodología que a mí, ya te digo, a mí Justo te iba a decir me eso, pero encanta. eso es o sea, pero es algo, vamos, plenamente vigente, no es una moda Sí, pasajera, es decir, es una metodología, bueno, de hecho, el autor del libro ya se la trajo de otro sitio y que ahora vamos a profundizar un poco en eso, pero que no es algo que digas, no, esto está a pasar de moda porque no funciona, al revés, ¿no? claro, o sea, está basado en el sentido común de cómo enfrentar tu idea al mercado. Entonces, cómo Ujú, la vas testando poco a poco. Eso yo personalmente pienso que nunca va a dejar de estar, de ser plenamente eficiente a la hora de lanzar un negocio, ujú, porque al final es conocer paso a paso cómo tienes que hacerlo. Las herramientas cambian, eso sí es verdad, las herramientas se actualizan, bueno, van surgiendo herramientas o lo mismo con un software. Al final, lo que puedas explicar ahora de un software, pues dentro de unos años será diferente, ¿no? Lo que se explica ahora de ujú. inteligencia artificial, dentro de unos años, pues será otra cosa diferente, pero al final, el Lean Startup o este tipo de metodologías realmente no pasan nunca de moda, en el sentido de que lo puedes aplicar hoy, lo has podido aplicar hace 10 años y lo vas a poder Ujú. aplicar dentro de 20, porque al final las herramientas cambiarán, pero la estrategia, digamos, y la forma de hacerlo es lo que no va a cambiar. De hecho, hablabas de Toyota, lo aplicaba, lo sigue aplicando, ¿y qué es eso que aplicaba? Es Lean Manufacturing, que era, bueno, pues al final, cuando hablamos de Lean, hablamos de reducir todos los desperdicios que haya, ¿no? Entonces, Toyota es una empresa que fabrica coches y Ujú. entonces, ahora no me viene a la mente el nombre de la persona que lo ideó, ahora mismo se me ha ido. Yo para los nombres y eso soy Bueno, malísimo. luego se lo preguntamos a la inteligencia artificial, ¿qué pasó está? Eso es, para nombres y fechas soy un desastre. O sea que... Pero bueno, lo que se trata es de reducir todo el desperdicio posible en toda la cadena de montaje, ¿no? Desde el almacén hasta que salga el producto final, en este caso coches de Ujú, Toyota. Y eso es una manera de, bueno, pues hacer más eficiente todo el proceso. Desde no tener excesivos almacenes de materias primas, por ejemplo, el típico just in time, que seguramente habéis ujú, escuchado más de uno, pues eso, ¿no? Tener todo en el momento justo y lo justo, no sobredimensionado para que, pues cuando se para la máquina, pues no se vaya acumulando el stock, ¿no? Entonces, todo ese proceso lean que viene a ser dejar solamente lo magro y quitar todo lo que sobra, pues todo eso llevado al mundo de las startups es un poco de donde surge lo que es la metodología Lean Startup. ujú. Esto vale, hemos dicho que vale para el negocio tradicional, pero ahora vamos a hablar de tecnología. Te dicen startup y aquí todo el mundo está pensando en Uber, la nueva red social, inteligencia artificial, bueno, todas estas cuestiones que tienen un componente tecnológico detrás muy pronunciado. Pero entiendo que esto, hay startups, no quiero decir negocio tradicional, no estoy hablando de la panadería, pero entiendo que hay startups que no tienen por qué estar vinculadas al negocio tecnológico o realmente la tecnología
es algo que lo impregna todo en esta metodología? No, la metodología no, pero cuando hablamos de startup sí que estamos hablando de negocios que tienen un potencial de crecimiento muy alto. Y generalmente pues suelen estar muy ligados a lo que es tecnología. Vale. Entonces, sí que es verdad que Sí, cuando por la hablamos... escalabilidad, ¿no? Porque la tecnología, Eso claro, es, el acceso a la red básicamente es lo que eso hace es. que tengas esa capacidad de explotar, ¿no? Claro, por ejemplo, si yo voy a montar un hotel, pues no sería una startup, sería una empresa y que puede ser muy, muy rentable y que puede funcionar de maravilla, pero quizá el concepto de startup está más enfocado al concepto de escalabilidad, a algo que pueda crecer Vale. exponencialmente, que luego no tiene por qué crecer exponencialmente y se puede hundir igual que cualquier otra Ujú. cosa, pero sí que startup está mucho más ligado a ese concepto de escalabilidad. Mm. A mí esto me lo enseñaron en su momento, lo de la escalabilidad, que era como que el modelo Lean, corrígeme si esto no era así, pero era como, bueno, primero, ¿cuál es la solución, no? Y entonces era, pues necesito moverme más rápido y empezaban con el monopatín. Vale, no, pero ya necesito no dar yo pedales, venga, pues le ponemos un motor, no, pero además necesito que esté cubierto y entonces le ponemos el techo y luego ya le ponemos el volante y tal y termina siendo un coche. O sea, no sé si van por ahí un poco los tiros, no, no sé si el ejemplo es bueno. Sí, o sea, al final es ir creando pequeños experimentos y pequeños prototipos que te permitan validar si realmente tiene sentido o no. En el Mm, ejemplo que pones tú, ¿no? Pues si yo quiero ir de aquí hasta allá, pues voy a hacerlo de la manera más eficiente y no quiero ir andando. Pues mm, entonces me apaño con 4 ruedas y una tabla y bueno, pues voy hasta allá. La función principal ya la cumple. Vale, ahora no quiero que pueda frenar. Pues entonces taca, porque veo en el mercado que hace falta frenos porque la gente se está estampando contra los árboles. Pues entonces le meto frenos. Luego que llueve mucho, pues entonces venga, que quiero que no se mojen. Pues voy testando en el mercado y voy analizando un poco las necesidades que voy viendo y eso solamente se puede hacer sacando el producto al mercado cuanto antes. Cuando mm. ves que se te estampan con el monopatín, pues entonces vas viendo qué es lo que tienes que ir haciendo, ¿no? O cuando se mojan o cuando te dicen, oye, que esto no funciona, que no puedo torcer y necesito poder torcer. Pues entonces vas viendo esas respuestas del mercado y es la manera de ir adaptando tu producto o tu servicio a lo que de verdad el mercado necesita. Ujú. Me empiezan a salir características del método, de la metodología, tiene que cumplir escalabilidad, reducción del riesgo, por ejemplo, ¿no? Velocidad, ¿no? También Sí, eso sería otra. Es decir, que cuanto más rápido, bueno, es decir, que no te quedes con la duda, es decir, que no te encierres con el flexo mucho rato, que realmente es el mercado el que te va a decir si sirve o si no sirve, ¿no? sí, ese es un punto muy bueno, el de la velocidad, porque eh, al final, Lean Startup es como si fuera un círculo, Mm, donde tú planteas una serie de hipótesis, planteas unos experimentos, haces esos experimentos, los llevas al mercado, mides y si ha funcionado, pues sigues por ahí y si no ha funcionado, pues replanteas un poco las hipótesis iniciales, ¿no? Y entonces se trata de dar cuantas más vueltas a ese círculo y cuanto más rápido posible para que cuantas más vueltas des a ese círculo, más refines tu producto, más te acerques de verdad a lo que quiere el mercado. Entonces, cuando hablamos de Lean Startup, efectivamente hablamos de un tema de velocidad. O sea que muy buen apunte ahí, porque es completamente cierto. Cuantos más rápidos somos, más probabilidades tenemos también para sumar a nuestro favor de que vamos a llegar al mercado. Luego, aquí también es muy interesante el tema de la ventana de oportunidad. No por llegar excesivamente pronto al mercado tenemos garantizado el éxito. Al final hay una ventana de oportunidad para prácticamente para todos ujú. los negocios. Y tenemos que entrar en esa ventana de oportunidad. Si llegamos demasiado pronto, pues porque la tecnología no está avanzada, porque el mercado no está avanzado, porque la gente no sabe que tiene ese problema o esa necesidad. Entonces, aunque lleguemos muy pronto, no vamos a tener una oportunidad de negocio. Si nos pasamos por el lado contrario, ¿no? Digamos que llegamos tarde, pues entonces ya va a haber tanta saturación de oferta de servicios o de productos Sí, que el, relacionados el con ese riesgo es ridículo, mercado. porque ya miras lo que está Eso es, pasando y en función de eso actúas, ¿no? eso es. Ujú. Entonces el tema de la velocidad y de la ventana de oportunidad es fundamental para cualquier negocio. Ojo, entiendo que con esto se han quedado, pues, estoy pensando sobre todo en llegar antes de tiempo. Se habrán quedado muchas oportunidades fuera y grandes ideas fuera del mercado, ¿no? No sé, alguna sonada que entre los que dedicáis a tema de Lean Startup es como, joder, si esto hubiera llegado 20 años después, ¿no? ¿Hay alguna que se te Pues ocurra?
Pues yo suelo contarlo porque me hace mucha gracia, claro, me hace mucha gracia ahora. Eh, bueno, tengo dos, una mía y otra. Conocí a un chico, a una persona Ujú. que inventó Twitter en el año 98. Twitter, ahora no recuerdo, ya digo que para las fechas soy malísimo, pero yo creo que hacia 2005 creo que salió 2005, Facebook. 6, o 6, 7, sí, por ahí, Eso, sí. y 2007, 2008, pues habría salido 2005, sí, Twitter. por ahí. Entonces, este lo inventó, pero 10 años antes, o 7 o 8 años antes, cuando todavía ni teníamos los móviles que tenemos Casi ni ahora, internet. Sí. claro, ni había conexión a internet en los móviles como tenemos ahora, porque entonces se mandaban SMS para los Sí, no había, viejunos. no había smartphones, de hecho, exactamente, Eso es, no. claro. Entonces, estaba muy bien el concepto, pero se había adelantado porque la tecnología todavía no estaba ahí, ¿no? Y luego Sí, otro pero lo vio ejemplo. claro, vamos. Sí, sí, lo vio claro. Lo que pasa es que luego ya, pues cuando había que lanzarlo, lo lanzaron otros. Que es un poco también lo que me pasó a mí en 2011. Éramos 3 socios y hicimos un sistema para abrir puertas de portales y de garajes con el Bluetooth del móvil. Y entonces estaba el Bluetooth 2, luego ya ha evolucionado hasta el Bluetooth 3, el 4. Entonces, en aquel momento nos costó mucho el tema de enlazar el Bluetooth de nuestro dispositivo, que lo poníamos en las puertas, con los dispositivos móviles de la persona que se acercaba. Y lo que queríamos era que cuando la persona se acercara, la puerta se abriera. Pero, pues efectivamente también, aparte de que no teníamos ni idea de vender y que cometimos todos los errores que se pueden cometer, pero llegamos quizá demasiado pronto también, porque la tecnología tampoco estaba tan preparada como nosotros esperábamos. El Bluetooth aquel 2 pues nos dio muchísimos problemas, y luego es verdad que sí que han salido empresas posteriormente, que ahora no sé, porque ya les he perdido la pista, pero que bueno, que han, no sé si triunfar es la palabra, pero sí que han funcionado con ese mismo concepto que nosotros habíamos ideado. O Sí, pero sea la que tecnología acompaña más, ¿no? Mejores sí, emparejamientos, más claro, distancia de tal, el reconocimiento entre dispositivos, ¿no? sí, sí, sí. Así Mm. que ejemplos de cagadas hay muchos. Bueno, vamos, está un poco en la base, ¿no? De salir al mercado, ¿no? También, Sí. y oye, que ojalá, lo que decías tú, ojalá hubiera una receta solo para el éxito. No sé si esto del Business Model Canva tiene algo que ver con la metodología Lean Startup o no son conceptos asociados. Sí, sí, al final es una de las herramientas que se usa mucho y el principio es ese, ¿no? Antes lo que se hacía era hacer un plan de empresa, pues yo qué sé, Ujú. un tocho así de hojas, Con hablando mucha de lo que vas a literatura. hacer. Sí. Eso, una gran literatura con estimaciones de voy a vender no sé cuánto, cuando pues hacías así con el dedo y era lo que te parecía, ¿no? Según soplara el viento, las ganas y lo motivado que estuvieras aquel día, pues decías que ibas a vender más o menos Mm. y no lo basabas en nada tangible ni en nada real, ¿no? Entonces ese plan de empresa lo hacías una vez en la vida, lo Ujú. metías en un cajón y nunca más volvía a salir. Excepto si un día tenías que ir al banco, pues a que te dieran financiación o lo que sea, y te pedían ese plan de empresa. Y Muy entonces bien. lo apoyabas en la mesa y ya está. Y si tenías suerte, pues te daban la pasta y si no, no. Entonces, el Business Model Canvas es una herramienta bueno, que viene de un libro que se llama Generación de Modelos de Negocio de Alex Ujú. Osterwalder y Yves Pignor, creo que es el coautor. Y es una herramienta donde puedes plasmar el modelo de negocio de cualquier empresa en un folio que se divide en 9 bloques. 9 bloques que representan todas las partes que tiene que tener una empresa. Entonces, eh, el Business Model Canvas, el Canvas de modelo de negocio, el lienzo de modelo de negocio, Ujú. tienen 9 bloques que son, en el medio está la propuesta de valor, que es lo que tú vas a ofrecer, digamos que es cómo vas a resolver el problema y cuál es la propuesta de valor que tú ofreces. Luego está el segmento de cliente, que es a quién te vas a dirigir, quién es tu cliente de la manera más específica y concreta posible, un poco evitando eso que decías tú antes de, no, es que mi idea es para todo el mundo. Bueno, pues no, si es para todo el mundo, mal asunto. Solemos ir mal enfocados, sí. Eso es. Entonces, luego hay otro bloque que recoge la parte de ingresos, luego la parte de relaciones con el cliente y los canales de cómo vas a hacer llegar esa propuesta de valor a tu cliente. Ujú. Digamos que estos 5 bloques son los que recogen qué hace tu empresa hacia afuera para llevar esa propuesta de valor a tu cliente. Y luego están los bloques internos,
donde ahí tenemos la estructura de costes, es decir, dónde se te va la pasta, pues en sueldos, en, yo qué sé, en software, Materia prima, lo que en sea, ¿no? materias primas, en el espacio, el local, todo ese tipo de cosas. Luego tenemos actividades clave y luego tenemos recursos clave que vamos a emplear pues, para fabricar, en el caso de que haya que fabricar esa propuesta de valor o para Ujú. lo que sea necesario. Y luego hay una columna final que es el de socios, que son socios que de alguna manera te ayudan a que tu negocio crezca más de lo que lo harías si fueras tú solo, ¿no? Y aquí generalmente este es un bloque que suele ser difícil, especialmente al principio, porque al principio no tienes socios ni tienes nada, pero bueno, luego se puede ir completando. Pues yo qué sé, es cuando una empresa, pues yo qué sé, Mediamar, se alía con yo qué sé, con una empresa de bicicletas, por ejemplo, y Ujú. comparten segmento de mercado y gracias a que se unen, pues llegan a mercados diferentes, por ejemplo. Muy bien. Entonces, eso podría ser un socio. No sé si me he enrollado demasiado. No, no, lo has dejado muy claro, porque además yo recomiendo el libro porque yo lo tengo y el libro es, vamos, incluso es inspirador. Es decir, aunque no te vayas a dedicar a fondo a ello, pero es que leer el libro y ver posibilidades de negocio te abre la cabeza un Sí. montón. Pero has dicho esto de los socios, claro, ¿qué es un socio en una startup? Dice, empiezas solo. Pero bueno, puedes empezar acompañado. Entiendo que aquí todo el mundo tiene que estar sinergiado, pero cuando empezamos rondas de financiación, ¿no? Que también es un concepto muy vinculado a temas de startup, se convierten en socios. Esta pata de los socios en la metodología Lean Startup, ¿cómo encaja realmente? Bueno, o sea, cuando yo hablaba de socios, me refiero a no a socios dentro del equipo emprendedor, dentro de la misma empresa. O sea, Ah, bueno, sino porque a partners, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Vale, eso es, a partners. Sí, sí. vale. Eh, y en cuanto a Bueno, los sí, sí, socios, sí, sí, porque además luego te iba a enlazar nuevamente con el tema de la mentalidad, que ya lo has dicho al principio, pero sí quería darle luego otro enfoque desde ese punto de vista. Pero no te corto. Sigue, sí. sí, pues el tema de los socios, yo, bueno, me han pasado muchas cosas también con socios. Pues he tenido socios buenísimos, he tenido socios que me han engañado, he tenido socios de todo. Entonces, al final, yo durante mucho tiempo pensaba que el mejor número de socios era mayor que cero y menor que dos. Entonces, pero sí que es Te verdad. acompaño en ese sentimiento. Qué Sí, difícil es. sí, 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 sí. Sí, pero bueno, sí que es verdad que cuando encuentras socios con los que funcionas muy bien, es una gozada. Yo, por ejemplo, ahora tengo un e-commerce de productos para la salud capilar y somos 4. Son productos 100% naturales, pues para personas Mm, que tienen alopecia androgénica y luego también hemos sacado nuevas líneas de productos para la piel y tal. Entonces, aquí somos 4 socios y, por ejemplo, nunca nos hemos juntado los 4 físicamente. Albert, uno de los socios, está en Tarragona, Jonay otro está en Canarias y Matías y yo, que somos los otros dos, estamos en Navarra. mm. Por ejemplo, yo a Jonay no le he visto nunca físicamente. No, no sé si es alto, bajo o qué. Tenemos reuniones todas las semanas y sí que por Skype hablamos muchísimo, por WhatsApp, por teléfono, pero es curioso porque pues eso hoy en día te da como para montar una empresa sin tener que estar físicamente con tus socios juntos, ¿no? Mm. A Matías lo conozco mucho porque fue socio mío en Innocavi también y yo le ayudé con su empresa de ahora. Albert le he visto varias veces también, pero eso, a Jonay, por ejemplo, nunca. Nunca le he visto en persona. Entonces, es curioso, ¿no? Al final, y he encontrado personas donde nos complementamos muy bien. Y eso es algo que dejamos claro desde el principio también, saber qué podía aportar cada uno, qué parte iba a ser de cada uno y luego pues intentar, ¿no? De alguna manera, pues ponernos de acuerdo siempre en la toma de decisiones. A veces pues se toman decisiones donde hay uno que no está tan de acuerdo y los otros sí, entonces al final ese espíritu de diálogo también es algo que siempre te ayuda a avanzar, ¿no? Y luego tener puntos de vista diferentes es mucho más rico también, que pensamos siempre que tenemos que todos ir a una, ¿no? Hacia el mismo sitio. Sí, ser clones. Eso es, pero cuando somos diferentes cada uno y cada uno tenemos un expertise y una experiencia diferente, pues todo eso enriquece y aporta mucho también. O sea que eso de tener socios yo ahora sí que lo valoro mucho.
Es un poco lean esto de tener socios, porque claro, tú lo cuentas desde la experiencia de yo salí al mercado con socios y me pasó de todo, ¿no? Me está Sí, acordando, leí esta mañana una newsletter, bueno, de unos que se dedican a hacer email marketing fuera de España y tal, y joder, hoy me he desayunado con la newsletter y uno de ellos le han metido en la cárcel, o no sé qué ha pasado con él, y el tío no sabía nada, y era su socio y hacían un montón de cosas, o sea, sabía que había algún tema, pero siempre creyó la versión de su socio. Y resulta que de la noche a la mañana le han tenido que bloquear las cuentas de todo, etcétera, etcétera. O sea que, Uy, bueno, nadie está libre bueno, pues de eso. Al final son personas, ¿no? Somos personas y hay un factor ahí de riesgo en el tema, en el tema Lean Startup, ¿no? Que también hay que testar a la hora de seguir el mercado, que es cómo reaccionan los socios a cada una de las etapas, ¿no? Me imagino también, sí, ¿no? sí. Sí, eso que comentas es fundamental. Al final, una de las razones por las que falló ese proyecto que hablaba antes de lo de abrir puertas de portales y de garajes es porque los socios no estábamos alineados con hacia dónde queríamos que fuera la empresa también. Ujú, Y eso es algo que sí que tenemos muy claro en este e-commerce. Y es algo que cualquiera que vaya a montar un negocio y lo vaya a hacer con socios, debería pensar cuáles son las expectativas y los riesgos que está dispuesto a asumir cada uno de los socios. Porque luego eso es fruto de muchos problemas. ujú, Vamos a pedir un crédito, por ejemplo, ¿no? Y hay uno que quiere, otro que no, otro tiene hipoteca y tiene 2 hijos, el otro vive en casa con sus padres y no tiene ningún problema y se la pica todo. Pues digamos que el riesgo que está dispuesto a asumir cada uno de ellos es muy diferente y eso puede hacer que la empresa se hunda. Ya no ujú, que el producto sea bueno o malo, ya no que hayamos llegado al mercado o no, sino que simplemente la desalineación entre los socios puede hacer que cualquier negocio se vaya a pique. O sea que eso es muy importante planteárselo desde el principio, igual que el ujú. pacto de socios también, que es muy bueno Sí, algo hacerlo que siempre todo cuando, el mundo dice y luego nadie hace, claro, porque es como que, claro, es como ir cuando vas a comprar y tienes hambre. Es decir, y luego llegas a casa y dices, "¿Y yo por qué compré todo esto?" ¿no? Pero pues, con el pacto de socios te pasa igual, vas a hacer un pacto y entre nosotros, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues va de todo y nada bueno, ¿no? claro, es mucho más probable que no pase nada si tienes un pacto de socios y has pensado las cosas antes y luego que pensar las cosas cuando te llevas bien es mucho más fácil que cuando estás a golpes con uno y con otro y hay broncas y hay movidas, ¿no? Entonces ahí vete a hacer pacto de socios, ya verás. Yo te voy a contar una historia personal, ¿eh? Esta no creo que no la he contado nunca. Una de las batallas en las que yo tuve un primer fracaso emprendedor, pero es que estabas hablando y realmente el no estar alineados creo que para mí también fue clave en aquello, ¿no? Es decir, que tuvo varias patas, cuando, bueno, si me preguntas desde el punto de vista del marketing fueron otras, ¿no? Pero una fue esta. Pero nosotros sí habíamos hecho un pacto de socios, pero un pacto, pero para que veas lo poco alineados que estábamos y no bueno, no lo sabíamos, o quizás, o hasta qué punto desconfiábamos unos de otros, el pacto era tan leonino que cuando hubo que romperlo, hubo que volver a pactar. Es decir, que era como, no, o sea, no te puedes ir alegremente. Es decir, el pacto era realmente, o sea, era que parecía más que nos habíamos autoimpuesto un castigo más que la ilusión de un emprendimiento. O sea, era un poco un pacto enfocado 100% desde la desconfianza, que obviamente es un poco el origen también del pacto. Es decir, si siempre hubiera confianza no habría necesidad, ¿no? Pero creo que nosotros lo llevamos a un extremo brutal, ¿no? Sí, sí, No sé sí. si este es uno de los errores de los que hablas en el libro y cuentas más en detalle, no aquí, en el libro, en el Sí. que un poco, pues, qué errores, ¿no? Puede haber a la hora de hacer un pacto de socios. Sí, bueno, del pacto de socios en concreto no, pero el tema de socios sí, porque es algo muy Ujú, habitual. O sea, es ujú, algo muy habitual que las empresas, los negocios, pues acaben cometiendo errores, pues por no haber elegido bien a los socios, eso, por no haber hecho el pacto de socios, por no tener, sobre todo, muy bien distribuidas cuáles son las funciones de cada uno y que unos se pisen con otros. Y entonces, pero eso me correspondía a mí, pero esto tenías que haberlo hecho tú y no lo has hecho y yo soy el que está haciendo todo y tú estás en tu casa, no sé qué. Pues eso es algo muy habitual, ¿no? Esos roces y esos roces desgastan muchísimo. O sea ujú. que el tema de tener claramente separadas las funciones de cada uno, aunque luego lógicamente haya reuniones y se puedan tomar decisiones en conjunto, pero yo creo que tener las funciones de cada uno separadas es un consejo muy, muy importante. Entiendo que desgastan tanto si van las cosas bien como si van mal. Es decir, que cuando las cosas van bien también hay que saber afrontarlas, ¿no?
O sea, Sí, eso es. que Pero siempre no va. desgasta más cuando va, Sí, no, cuando claro, va si va mal. mal ya es como la guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero utilizar esto también para llevarme a eso que te comentaba. Quería profundizar más un poco en el tema de mentalidad, porque claro, yo veo metodología Lean Startup, yo si oigo método o sistema, me voy un poco a la definición, ¿no? A un conjunto de procesos que llevan a un resultado predecible. Y claro, la gente dirá, joder, pues maravilloso, ¿no? O sea, resulta que si yo hago los deberes, funciona, ¿no? Ojo, funciona con todos sus componentes, ¿no? De que el factor riesgo está ahí. Pero claro, esto también requerirá, no es tan bonito, es decir, requerirá una mentalidad adecuada. Es decir, ¿cuál es, por un lado, con qué mentalidad tienes que afrontar a la hora de iniciar un proyecto con esta metodología o que requiere de esta metodología? Y por otro lado, si hay alguna clave de los de la gente que inicia procesos con éxito, es decir, que inicia proyectos o consigue el éxito con la metodología Lean Startup, ¿no? Por un lado, ¿qué tienes que tener? Y por otro lado, pues mira, realmente la clave, sin esto no puedes ir, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que están muy relacionadas las dos cosas y yo te diría que la clave es ir con mentalidad de aprender. Por lo que hemos dicho antes, porque si nos vamos a mover en un entorno con cierta incertidumbre o con mucha o con poca, pero siempre hay algo ahí que no sabemos, siempre tenemos que ir con mentalidad de aprender y sobre todo de que hay que experimentar para aprender, porque si no pruebas cosas no vas a poder aprender. Si todos supiéramos qué es lo que va a funcionar, pues lógicamente todos lo estaríamos haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre hay que experimentar. Esto es un poco como la propia naturaleza, ¿no? Al final va experimentando cosas y ¿quién sobrevive? Pues el que mejor se adapta. Pues en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Vamos a lanzar experimentos, lógicamente con estrategia y con cabeza, no vamos a hacer los experimentos y los vamos a tirar al aire y el que caiga de pie, aquel. No, sino que vamos a pensar en estrategias y qué experimentos queremos hacer para validar determinadas hipótesis y a partir de ahí, pues vamos a ir aprendiendo poco a poco. Cuanto más rápido aprendamos, mejor. O sea que hablamos de aprendizaje, de que hay que ir con mentalidad de aprender, hay que ir con mentalidad de hacer las cosas lo más rápido posible, lógicamente haciéndolas bien. Lo mismo, no se trata Uh de ser -huh. un chapucero y de hacer las cosas mal, Sí, bueno, seguir el método, pero vamos. eso es, sí que hay que ir con velocidad. Y luego, pues tener la mentalidad de que cuando las cosas no salgan bien, recuperarte, ¿no? Que eso, claro, tampoco es algo fácil, ni, bueno, no sé si se puede entrenar o no, o si es a base de golpes. La verdad es que no lo sé. Así como lo otro sí que se puede de alguna manera modelar, pero el tema de recuperarte cuando has cometido errores, pues bueno, es algo que solamente lo vas consiguiendo a base de cometer errores. Sí, Pero la tienes que tener una gracia de la mentalidad fuerte, metodología, vamos. Uh -huh. eso es, la gracia de la metodología es que si vas a meter la pata, pues la metas hasta el tobillo, pero no la metas hasta la cintura. Uh -huh. Entonces, que vayas haciendo pequeños experimentos, que estés dispuesto a invertir algo de tiempo y algo de dinero para testar si esos experimentos tienen sentido o no, pero que no te fundas la pasta y los ahorros de toda tu familia y acabéis viviendo debajo de un puente si la cosa no sale, ¿no? Uh Entonces, -huh. ese es un poco el tema. Sí, no apliques el método Lean Startup a tu propia vida. Vamos, Incluso estoy pensando que hay que tener también cierto desapego, ¿no? Es decir, porque dices tú, yo creo que la diferencia entre meter la pata hasta el tobillo y meterla hasta la cintura es la de, no, no, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que intentarlo, ¿no? Es decir, hay que tener cierto desapego a decir, no, hemos planteado esta hipótesis, no ha funcionado, siguiente paso, ¿no? Eso es, sí, porque eso es algo también muy habitual, ¿no? Para que el experimento funcione hay que llegar hasta aquí. Sí, Joder, la nos hemos quedado cabezonería no nos aquí. lleva a ningún lado, ¿no? Eso, nos hemos quedado aquí. Bueno, pues bajamos la raya y nos quedamos más abajo ya, pero eso no es lo que habías dicho, ¿no? Si has dicho que hay que vender 30, por decirte algo, en preventa y has Mm, vendido 20, pues no has llegado a donde habías dicho, ¿no? Luego, mm. lógicamente, hay que analizarlo un poco porque ha sido, pues igual hay temas por ahí, Sí, para ver pero si ese 20 es válido o no es válido, sí. eso es. Pero sí. Y hemos dicho antes que la tecnología era un componente fundamental. Esto es un podcast de marketing. ¿El marketing digital tiene un peso importante en esta metodología? Sí, porque hoy en día nos permite hacer muchos experimentos de una manera muy sencilla, ¿no? Pues puedes montar una landing, meterle unas campañas de anuncios, llevar tráfico y ver si lo que quieres testar, pues por ejemplo, que la propuesta de valor es interesante o incluso que quieres hacer una preventa de producto, pues hoy en día
es que es muy fácil testar. Hombre, fácil en el sentido de que no es complicado, vamos, quiero decir, no de que sea fácil testar hipótesis, pero sí que con la tecnología que tenemos hoy en día, pues crearte una landing o una web es muy sencillo, meterle anuncios y traer tráfico a esa landing es sencillo. Otra cosa es que aciertes con el público objetivo, que lo hagas bien, que las creatividades, ya te metes en más temas técnicos, que ahí, bueno, pues puedes hacerlo mejor o peor, pero sí que digamos que en concepto, testar ideas de negocio hoy en día es relativamente fácil. En general, claro, si quieres hacer un nuevo motor de, yo qué sé, atómico para portaaviones, pues igual eso es complicado, ¿no? Sí, Pero sí, lo la primero que no te mayoría de los explote en la negocios, cara. eso es, la mayoría de los negocios que podemos inventar, el 99% de las personas, pues son relativamente fáciles de testar, sí. Vale, yo siempre digo que el email marketing tiene, bueno, que tú puedes conseguir resultados desde el primer momento, pero que realmente es una estrategia a medio y largo plazo, ¿no? Es decir, que te va a dar la tranquilidad. Entonces, no sé si el email marketing, yo sé que tú haces email marketing para tus proyectos, para proyectos de clientes, pero no sé si el email marketing encaja bien con la metodología Lean Startup, tiene encaje dentro de que el marketing digital nos puede ayudar, si concretamente el email marketing nos puede ayudar en este proceso. Sí, mira, y te pongo un ejemplo. Ujú. Claro, también es verdad que partir de cero e intentar testar hipótesis o hacer preventas de producto partiendo de cero cuando no tienes base de datos, cuando acabas de empezar, cuando nadie te conoce, pues es complicado, ¿no? Pero cuando ya tienes un recorrido, por ejemplo, nosotros en el e-commerce en SIL, donde vendemos productos para la alopecia Ujú. que te he comentado antes, prácticamente todos los productos que lanzamos los lanzamos en preventa. Sí, y los lanzamos además a la base de datos que nosotros tenemos, a la base de clientes y a la base Ujú. de personas que están suscritas a la newsletter. Entonces, es una manera increíble de testar si un producto tiene sentido o no antes de crearlo, antes de gastarte una pasta. También nos permite hacer encuestas, por ejemplo, tanto y además segmentar los que son clientes de los que son no clientes todavía. Esperemos que todos pasen, pero todavía no. Entonces, siempre tenemos esos dos públicos diferentes con los que poder testar nuevos productos que se nos ocurren. Por ejemplo, testamos cuando íbamos a lanzar un aceite de crecimiento para el pelo, testamos el tipo de dosificador que le íbamos a poner al aceite, porque podía ser, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, el de gotero, que es lo que al final salió, que es pues, de estos que se aprietan y te deja una Ujú. gota, o en spray, o tipo cánula, y entonces testamos cuál gustaba más. Y al final se quedó el tipo de gotero porque las personas que estaban en la base de datos en aquel momento nos respondieron que les gustaba. Ujú. También hemos testado nuevas líneas de negocio, productos para la piel, productos para, yo qué sé, pues para la higiene bucal, productos para... Entonces, también nos permite testar de una manera muy rápida y muy eficiente si, qué nuevas líneas de negocio podemos sacar, qué nuevos productos podemos sacar, qué les interesa más y qué les interesa menos. También en la newsletter podemos hablar de diferentes temáticas, pues de la piel, de la alopecia, de salud en general, de, yo qué sé, de la importancia de la luz natural, del entrenamiento y ver un poco cuáles son los artículos que más gustan a las personas que son nuestros clientes o que Ujú. se pueden convertir. Entonces, a nivel de testar, joder, para nosotros nos da la vida el email marketing. O sea Ujú. que sí, sí, vamos, es una Sí, tiene más herramienta impacto que otros fundamental. medios, claro, obviamente, ¿no? O sea, es decir, que Sí. no lanzáis esto ahí en redes sociales ni de otra manera, ¿no? Ujú. Mm. ¿Y cómo Con, hacéis la- para con la- captar? con las Sí, redes dime. sociales también podemos apoyar un poco toda esa parte y ver si Ujú. hay interés ahí fuera en gente a la que no estamos llegando. Ujú. Entonces, Sí, ahí justo te iba a en decir cómo captáis nuevos suscriptores a la lista, porque claro, en realidad el proyecto no existe, ¿no? O sea, bueno, ahora sí existe, pero claro, vosotros lanzáis en preventa, es decir, estáis en continua evolución, con lo cual ahí hay un factor de incertidumbre y de incluso de algo etéreo, hablando un poco con el trazo grueso, ¿no? Pero ¿cómo hacéis para captar suscriptores, que la gente quiera entrar en vuestra lista de suscriptores? Sí, pues a ver, nosotros tenemos varias fuentes. La principal y la que nos funciona muy bien es el blog. Tenemos Ujú. contenido de mucho valor. Yo Ujú. no es por tirarme aquí el moco, pero yo creo que es uno de los blogs más completos sobre salud capilar que hay en español.
Que no es para colocar enlaces de Amazon, quieres decir, que está realmente Eso orientado a es, aportarte valor, ¿no? eso es. Sí, sí, sí. O sea, nosotros sabemos que muchas de las personas que llegan a nuestra web hacen muchas de las cosas que nosotros decimos sin necesidad de comprarnos el producto. Y nos parece bien, porque nosotros damos digamos, una visión diferente a la habitual que se ve por ahí. Incluso a una visión habitual de la que los médicos tienen. Entonces, nosotros siempre nos enfocamos a la parte natural. Los médicos muchas veces, o la mayoría, recetan químicos y nosotros hemos buscado una alternativa natural a todo eso, ¿no? Mm, Entonces, el contenido que compartimos siempre está muy alineado con esa parte más natural de cómo tratar la alopecia. Entonces, tanto en el blog como en el canal de YouTube, bueno, pues tenemos formularios de contacto para que las personas que les gusta el contenido se ujú, registren en nuestra newsletter. Luego tenemos descargables, pues ebooks, un ebook sobre todo muy potente sobre cuáles son las terapias actuales relacionadas con temas de la alopecia, un poco lo que comentabas tú antes cuando has ujú. hablado en mi podcast, que hay que hacerse un ebook que esté currado, que no vale una porquería, un PDF que lo puedes Tiene que encontrar con... aportar verdadero valor, sí, sí. Ujú, Eso es, que no vale un PDF que puedes encontrar con un clic en Google, ujú, ¿no? Sino que tiene que ser algo, joder, que te lo has currado. Luego también tenemos test, personas, pues para ver un poco en qué estado están y cuáles son los productos que mejor les pueden funcionar. Entonces, digamos que tenemos varias estrategias diseñadas para que la mayoría de las personas que llegan a nuestra web hagan una cosa u otra. O nos compran o nos dejan el email porque encuentran algún recurso que les puede ser de utilidad. ujú. Entonces, esa es un poco la estrategia que nosotros seguimos, porque el email marketing es el canal que mejor nos funciona de lejos. Ujú. Bueno, bueno, pues mira, yo ahí ya ese corte ya me lo voy a quedar, porque luego lo digo yo y dicen que es que soy parte interesada en esta historia. Así que está bien que lo comentes tú. Sí, sí. Antes hablábamos también de autoresponders cuando hemos estado ahí en tu episodio y tal. ¿Tenéis autoresponder o sea, es decir, ya les orientáis a la venta desde el primer momento? Sí, sí. Nosotros para todas las personas que se suscriben ya tenemos una secuencia de emails donde les vamos explicando diferentes cosas, pues cuáles son los problemas más Ujú, habituales que tienen las personas o por qué pueden estar aquí, por qué una solución natural frente a lo habitual o frente a los químicos, cuáles son las ventajas, ese tipo de cosas sí que tenemos. Luego también tenemos secuencias, pues con cada uno de estos lead magnets que tenemos, pues las personas que hacen el test, pues tenemos una secuencia para esas personas en concreto. qué Para bueno. las personas que entran al webinar, pues lo mismo. Para las personas que se descargan el ebook, pues también. Y luego tenemos también secuencias para las personas que nos compran producto. Nosotros no somos un e-commerce con 2.000 productos, tenemos 20 productos, por decirte algo. Pues entonces hemos creado una secuencia prácticamente para cada producto, porque cada producto se emplea de una manera diferente y en nuestro ADN está que las personas consigan el mejor rendimiento posible y la mejor solución a sus problemas, porque la alopecia es algo recurrente, o sea, la alopecia digamos que no se acaba nunca. Puedes frenar y puedes revertir, pues yo que sé, un 25%, un 30% de lo que hayas perdido, pero es algo que si no sigues, pues va a degenerar otra vez. Entonces, nosotros lo que queremos son clientes que estén contentos, que estén satisfechos, que, bueno, que vean resultados y, lógicamente, que permanezcan la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, nosotros nos centramos mucho en que sepan usar muy bien los productos y en que les saquen el mayor rendimiento posible. Entonces, Ujú, tenemos secuencias donde les explicamos pues cómo se usan los productos muy bien, les damos consejos de salud, todo ese tipo de cosas, porque lo que queremos es que realmente pues vean un cambio. Entonces ujú. sí que tenemos bastantes secuencias. Qué No bueno. sabría decirte a ojo cuántas, pero 20 fácil. Bueno, pues lo tienes muy bien montado, o sea, muy avanzado, o sea que enhorabuena. ¿Qué herramienta utilizáis de email marketing? MailerLite. Muy bien. Ujú, Empezamos usando MailChimp, pero bueno, ActiveCampaign no sé si llegamos a usar en este proyecto. Creo que no. Creo que de MailChimp ya nos pasamos a MailerLite. ujú. Muy Y bien, la verdad que estamos contentos. Es la muy bien. herramienta que uso yo también en Innocabi y Ujú, me gusta. Sí. muy bien. Bueno, y lo más importante, eso habrá alguien que esté pensando, a ver, yo tengo el socio, he hecho el pacto,
o habrá alguien que diga, yo ya me deshecho de mi socio y ahora he visto que me interesa más escuchar a Alfonso. ¿Dónde te encuentras? Pues en innocabi.com, Lo ahí, dejamos aquí abajo, para que nadie se meta donde no debe. ahí está todo. Ahí está el podcast, está el blog, está el libro que hemos comentado Ujú. antes y también está el Club de los Ágiles, que es una mentoría grupal que he lanzado Muy para bien. emprendedores que tienen una idea de negocio y se comprometen a llevarla a cabo. Porque hace falta estar comprometido. Para convertir una idea en un negocio real, pues hace falta no solamente querer, sino además ponerse en marcha y hacerlo. Y una mentoría grupal me parece interesante porque que se puedan apoyar y aportar experiencias y sobre todo, bueno, pues sí, básicamente experiencias, perdón, y lo que están haciendo cada uno de ellos en su negocio y luego con mi aporte de mi experiencia y mi conocimiento y Ujú. tal, pues me parece que es importante para ayudarles a convertir esa idea en un negocio real. Y Qué es una importante esto que has mentoría. dicho, porque voy a hacer un pequeño spoiler, pero han acabado los dos episodios igual, el tuyo y el mío. Hay que hacer. O sea, Sí, no vale solo con estudiar, que no te compras el libro del Business Model Canva y no es suficiente. O sea, tienes que aplicar todo lo que te cuenten, ¿no? Y si es acompañado, pues mucho mejor, ¿no? sí, 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 esa parte de hacer siempre es fundamental. Yo también la repito mucho porque al final es que es la diferencia entre el que hace y Ujú. el que se queda quieto en el sofá. Por mucho que lea ese que se queda quieto en el sofá y por muchos Y qué buena cursos que idea haga, tengo, y qué buena idea tengo. eso es. Pues nada, de ahí no va a salir. En cambio, el que hace, aunque su idea inicial sea una mierda, si va haciendo Sí, o no esté cosas, en la ventana, pero eso realmente entras es. en una inercia, ¿no? De Claro, realmente estar haciendo cosas bueno, creo que parte de lo que hemos aprendido hoy es haces y aprendes y sigues haciendo, ¿no? eso es. Sí, sí, Y eso es sí, lo sí. que enseñáis en el club. Entiendo que, digamos que es una parte más proactiva, ¿no? Por lo que te he entendido, ¿no? Sí, son mentorías grupales y dura 10 Muy semanas y bien, cada semana tenemos una sesión en directo conmigo donde se muy plantean bien. contenidos y se plantean tareas para la siguiente semana precisamente por eso, para que de alguna manera, pues al que haya que meterle un petardo en el culo, pues para que haga cosas, pues se le mete, vamos. O sea que sí, sí, Muy hay bien. que hacer, está claro. Y todo esto en innocabi.com, ¿no? Ahí has Eso dicho es. también que encuentran el libro, porque te iba a preguntar si el libro también lo teníais tal. Sí, Físico y digital, que no recuerdo, porque yo siempre estoy en lo digital, sé que digital seguro, sí. pero físico también, ¿verdad? Está en físico y digital y se puede comprar en Amazon también. Vale, muy bien. Pues bueno, dejaremos todo esto aquí en las notas del programa. Alfonso, pues me has dado unas ganas enormes de ponerme a hacer cosas, ¿no? O sea que. Y de descartar alguna, también te lo digo. Sí. Así que de todo se aprende. Y vamos, muchísimas gracias. Y nada, espero innocabi.com, que espero que haya mucha gente que se meta ahí, que también se meta en vuestra newsletter, que también dais consejos sobre todo lo que estás comentando hoy. Y bueno, esta es tu casa, tienes las puertas abiertas, que seguro que en algún otro momento se nos ocurre algo lean para traer aquí al programa de nuevo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Paco. La verdad que ha sido un lujazo estar aquí contigo y he disfrutado un montón. Así que nada, muchísimas gracias por traerme. Un abrazo enorme. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos. En Apple Podcasts, en Google Podcasts, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido.
Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastar tu dinero en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar esos emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote. No solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar. Todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!